El Señor esté con vosotros. Del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. En aquel tiempo Jesús decía a Nicodemo: Nadie ha subido al cielo, sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea tenga por él vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único, para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no ha enviado a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, tomen asiento un momentito. Fíjense que esta palabra de la exaltación de la Santa Cruz a nosotros probablemente nos resulte un poco chocante pensar que por la Santa Cruz el Señor ha querido salvar al mundo, ¿no? Cuando San Pablo predicaba, ¿no?, yo no predico otra cosa más que a Jesucristo y Jesucristo crucificado, necedad para los griegos, escándalo para los judíos, ¿no? Pero para nosotros es fuente de vida y salvación, porque realmente si fuera que Jesucristo se murió en la cruz y ahí se acabó todo, como un poco dicen algunos musulmanes, ¿no?, que por eso tuvo que venir Mahoma para continuar la obra de Jesucristo, y como se burlan también en Rusia delante de un crucifijo los guías que llevan a la gente a los museos donde hay signos cristianos, etcétera, que dicen: miren, este es el Salvador del mundo, no puede hacer nada, tiene las manos clavadas y los pies, no puede salvar a nadie. Pero es que se quedan solamente en esta imagen, ¿no? Pero resulta que esta imagen del Cristo crucificado, nosotros la conservamos ¿para qué? Para no olvidarnos nunca de la inmensidad de este sacrificio. Pero la verdad es que Jesucristo aquí no está. Ha resucitado. Así como cuando la María Magdalena fue a la tumba y se encuentra con Jesús resucitado, ¿no?, que cree que es el jardinero, y le dice: Señor, ¿dónde lo has puesto? Y le dice: María. Y cuando la nombra, se da cuenta que es el Señor. Rabbuni, maestro, le dice. Pues bien, nosotros nos hemos quedado con este Cristo en la cruz. A mí me impresiona, por ejemplo, en la Semana Santa, ¿no?, que el día jueves, el día miércoles de ceniza, el jueves, el viernes, hasta el sábado. Acá en Chile no es tan exagerado, pero en Colombia, por ejemplo, es impresionante porque se hace un monumento, se baja al Cristo crucificado y se lo tiene ahí como expuesto, y la gente va y frota pañuelitos, algodoncitos con aceite, cuadrito y todo para que queden bendecidos, pero el domingo casi no hay nadie en misa. Y resulta que las vigilias, con este problema también, pecado nuestro de la iglesia, de hacer una vigilia a las 8 de la noche, de 8 a 9, o los más audaces, de 9 a 11, ¿no?, hemos perdido lo fundamental, ¿no?, que es esta espera, ¿no?, que a mí me da risa porque se reza un pregón que dice que el lucero, que este cirio, que es símbolo de la nueva luz, lo encuentra encendido el lucero de la mañana, pero resulta que la vigilia se acaba antes que aparezca el lucero. Entonces tenemos así como una contradicción en nuestra fe, y yo creo que un poco por eso es que también, al ir perdiendo el sentido real de los signos y de lo que celebramos, es que hay mucha gente, sobre todo los jóvenes, que se dan cuenta que hay una inconsistencia, ¿no?, y se alejan. Precisamente el salmo de hoy, un salmo que a mí me encanta porque es toda la historia de la salvación que ha hecho Dios desde el comienzo con el pueblo de Israel, ¿no?
Salmo 78, 79, por ahí, no me acuerdo bien el número, 77, 78 o 79. Con esto la división de los salmos ya a veces me enredo. No, pero es uno largo. Dice, escucha pueblo mío, voy a abrir los oídos para que contarte las maravillas que ha hecho el Señor. Y precisamente hay un momento y dice, cuando yo los acosaba, cuando yo los hacía sufrir, ahí se acordaban de mí. Que es un poco lo que está pasando ahora. Tanta gente que está escuchando misa por internet y están desesperados por volver a la iglesia. ¿Por qué? Porque están asustados. Porque el Señor ha tenido que mandarnos este bichito que ni se ve, ¿no? Para dejarnos confinados y muertos de angustia pensando que nos podemos morir. Y como tenemos un espíritu mundano, en vez de alegrarnos al pensar que nos podemos morir, resulta que estamos muertos de miedo. Y se nos olvida que la muerte es con mucho lo mejor, porque Jesucristo en la cruz venció al Señor de la muerte, al que nos tenía metidos en el horror y en el temor por causa del pecado, que es la verdadera muerte. Y al resucitar, ganó para nosotros el poder recuperar la conciencia de nuestra vida post-mortem, que en realidad es el verdadero y definitivo nacimiento. Una de las cosas por las cuales la Iglesia, por ejemplo, defiende tanto la vida desde la concepción, es porque nosotros realmente nacemos el día de nuestra concepción. Y vemos la luz de este mundo 9 meses después, pero ya en el vientre de nuestra madre somos. Y somos, contrariamente a lo que dicen algunas doctoras en España y otras cabecilocas por ahí que andan, que dicen de que no se puede certificar que lo que hay en el vientre de la madre sea un ser humano hasta el 5.º mes o 6.º mes. O sea que podría ser un perro, o podría ser un pollito, para hacerlo más tierno, ¿no? Hay que ser muy deschavetado para decir tonteras así. Bueno, pero hay muchas que lo están diciendo, sobre todo estas feministas así acérrimas, que además no sé para qué defienden tanto el feminismo si ellas quieren ser hombres. Entonces, hay toda una contradicción en este mundo. Pues bien, esta vida nuestra es, por así decir, un kinder, en donde podemos, en este jardín infantil, podemos ir aprendiendo a conocer a nuestro Padre para que cuando tengamos el encuentro cara a cara con Él, sepamos reconocerlo y podamos entrar en el gozo de nuestro Señor. Por eso es tan importante la cruz. A nosotros, en esta generación, por lo menos a los más viejos, no sé a nuestros nietos, pero a nosotros no nos ha tocado morir en la cruz físicamente, ni nos ha tocado una persecución real, física, como en los tiempos del Imperio Romano, en los tiempos de la Edad Media, en los tiempos donde ha habido persecución de cristianos, o como sucede en el Oriente, en todos estos países musulmanes que están persiguiendo a los cristianos. No nos ha tocado a nosotros acá en Occidente todavía. Pero sí tenemos una cruz que todos tenemos, que llevamos en nuestro corazón. Y es importantísimo reconocer esa cruz. La cruz es algo que nosotros llevamos desde nuestra más tierna infancia. Y es algo que está, que estuvo y que estará siempre. Hay algunas señoras que yo les pregunto, ¿cuál es tu cruz? Mi marido. No, pues si tu marido puede que sea un tonto que te haga sufrir ahora, pero se muere el marido y se te acabó la cruz. Además, después te puedes conseguir un lolo más joven, 15 años más joven que tú, que te trata bien. Y no, es como absurdo. No, la cruz es algo que es totalmente tuyo para siempre. Por ejemplo, que no tuviste papá, que nunca lo conociste y naciste con esa carencia. O que tienes un defecto físico que te ha metido en un complejo que te ha impedido relacionarte normalmente con los demás. O que quizás no tienes la inteligencia que tienen tus hermanos y tú eres el tonto de la casa. Y eso lo vas a llevar de por vida porque ya te marcó desde chiquitito. Es que este niñito es tan tonto, es que este niñito es tan tonto. Bueno, el Señor puede hacer eso, lo puede transformar en algo glorioso. No es que te vaya a dar una superinteligencia, quizás siga siendo medio cortito de luces,
pero con una felicidad y una plenitud que tus hermanos no tienen. Esa es mi propia experiencia. Ustedes siempre me dicen que yo hablo mucho de mí, pero es que no puedo dejar de hablar de mí para hablar de Dios, porque precisamente yo soy uno que estoy tan agradecido de mi cruz, porque el Señor realmente la ha hecho gloriosa para mí. Hasta el punto que si yo tuviera que vivir mi vida de nuevo y pudiera rehacer algunas cosas y cambiar algunas cosas, no cambio nada. Porque eso me asegura que hoy te voy a estar hablando con total y absoluta certeza de la existencia de Dios, del amor que nos tiene, del poder que tiene y cómo puede transformar nuestra vida, porque yo soy testigo de eso y no solamente por mi historia, sino que por la historia de miles que conozco que han encontrado al Señor, que han tomado su cruz y lo han seguido. El que quiera seguir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Y antes, para ir más libre, dice, anda, vende todos tus bienes, entrega eso a los pobres sin que tu mano derecha sepa lo que hace la izquierda. O sea, no busques a la señora Francisquita, la pobrecita que tú sabes dónde vive y que ella te conoce y le das tú los 25 millones de pesos que reuniste al vender tus cosas. No, eso es hacer la caridad. Lo vas a hacer después, cuando obtengas el 100 por uno, después que hayas hecho lo que el Señor te dijo, tomes tu cruz y lo sigas. Yo empecé la Eucaristía con este canto, que es un canto muy antiguo del siglo II, que es la exaltación a la cruz, precisamente. Este himno de la cruz gloriosa, de que es de una humilía, ¿no? de esa época, ¿no? Y es maravilloso porque dice, en otra parte dice, el árbol de la cruz es el lecho de amor donde nos ha desposado el Señor, ¿no? Es la columna de la tierra, su cima toca el cielo y en sus brazos abiertos brilla el amor de Dios. Así que, hermanos, este día, en vez de ser algo terrible, que sea para nosotros una esperanza, porque nos abre la certeza, el conocimiento de que nuestra vida no se acaba cuando partimos de este mundo. Cuando nosotros pedimos, ahora que pedimos por estos hermanos, por Albayay y por este profesor Jackson, ¿no? ¿Qué pasa? Estamos pidiendo para que el Señor los acoja en su reino, para que puedan ser felices. Y si un cadáver no puede ser feliz ni triste, un cadáver es un cadáver, es materia corruptible. Si estamos pidiendo por la gente o pedimos intercesión de algún santo, es porque están vivos. Por lo tanto, ese es nuestro destino también. Creámoslo. Cosa que así podamos vivir en esta vida libres. Tenemos una riqueza impresionante los cristianos. Y además es una riqueza que podemos repartir y que nunca se nos agota. Mientras más damos, más se multiplica. Al 100 por uno. Con el Señor no hay pérdida. Por eso San Juan Pablo II decía con tanta fuerza, no tengáis miedo, abrid las puertas a Cristo, abramos nuestro corazón a esta verdad, que nuestro regreso a la iglesia no sea solamente venir a misa y a confesarnos, sino que busquemos educarnos en la fe, conocer la palabra de Dios. Leemos tantas tonteras y sin embargo no leemos las cartas que nos escriben nuestros papas, ¿no? Ni siquiera los documentos del Concilio Vaticano II los hemos leído completos, ¿no? Partamos por ahí y además dejémonos de educar. En la parroquia, en la Inmaculada Concepción, donde soy parroquiano, va a empezar pronto nuevamente una catequesis prebautismal, que por ser posbautismal, el Papa Pablo VI la bautizó neocatecumenado, pero es el catecumenado primitivo. Una pastoral que es la que le dio fuerza a la iglesia cada vez que se implementó. No sean necios, los que puedan, los que están acá en Santiago, vayan a esas catequesis, escuchen la palabra de Dios, aprendan a vivir en comunidad, que es lo que nos va a ayudar en los tiempos duros que vienen. Porque esta pandemia no es más que los monitos animados de la película de terror que se nos viene, ¿no?
Así que si estos son los monitos animados, imagínense lo que se está preparando para el mundo. ¿Y quiénes van a poder ayudar a los que estén desesperados y no sepan qué hacer? Los cristianos, libres para dar libertad a los demás, vivos para resucitar a los que estén muertos. Bien, pues el que tenga oídos para oír, que oiga.